Colliers International es líder global en servicios inmobiliarios. Acompáñanos a través de una vuelta al mundo en 60 segundos. Estamos donde tú estás y donde quieres estar en 69 países y contando. En un mundo en constante cambio, nuestros 15.400 profesionales se enfocan en nuevas tendencias, ofreciendo nuevas perspectivas a los inversionistas, propietarios e inquilinos. En el 2017, administramos 2 billones de pies cuadrados en inmuebles y representamos 68,000 transacciones con un valor de 116 billones de dólares y un total de 2.7 billones en ingresos. Otro año récord más. Alrededor del mundo, aceleramos el éxito de nuestros clientes. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué es ver más allá? Es imaginar. Es crear, es inspirar, es construir edificios en donde le damos la bienvenida a la luz natural, es diseñar espacios donde predomina el bienestar y la comodidad, es concebir los lugares del mañana, en donde juntos redefiniremos las formas de cómo nos movemos, construimos y vivimos, y todo esto a través del potencial del vidrio. En Vitro, vidrio arquitectónico, nos has permitido acompañarte desde hace más de 90 años en tus proyectos más importantes. Y esto es solo el comienzo. Tenemos un compromiso claro contigo. Un compromiso de áreas más sustentables, de obras con alta eficiencia en energía, de diseños en donde pueden convivir la transparencia y el confort. Porque en Vitro, ver más allá es una promesa firme hacia el progreso y hacia el crecimiento. Y es dejar en claro que la fórmula ganadora es solo una. Juntos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ya. Buenos días todavía en México. Mi nombre es Guillermo Almazo. Para los que se van conectando apenas por primera vez, soy el publisher, así de Inmobiliaria Magazine. Trabajamos llevamos toda una mañana hablando de el nuevo reordenamiento mundial, proyectos, administración de proyectos y trabajo en campo, como comentaba en un principio. Convocamos a este panel de expertos. Platicando con Ulises Treviño, vemos que hay un nuevo reordenamiento mundial, tanto en conciencia como en cultura, en sociedad, pero a mí me gustaría reconocerte, Ulises, que ya hay tiempo atrás que Bioconstrucción viene trabajando en estos modelos y que ahora por este mismo reordenamiento y situación que estamos viviendo ahora, pues están acelerando estos procesos. Convocamos, como dije en un principio, a Ulises para moderar este panel. No sé si puedes expandir tu cámara y los demás también. Alfredo Galeano, también de Beck. Beck es una de las constructoras más importantes en Estados Unidos, en Texas y a nivel global. En México ya también con una muy buena presencia y ahora en Monterrey. Tengo muy buenos recuerdos, mi estimado Alfredo, porque la revista empezó a hacerse internacional y uno de los primeros eventos que hicimos fue en Texas, donde tuvimos a alguien ahí, Humberto Treviño de Beck, nos acompañó ya hace casi 18 años. Y nuestro amigo Fernando Díez de Vitro. Vitro es una de las empresas más importantes a nivel global. La división que tiene Fernando es de Vitro Arquitectura. El manejo de los materiales para construcción creo que es, si no digo que más de la mitad, es súper importante para estos procesos, que te pueda ahorrar en costos, en diseño y aparte brindar mucha calidad de vida para los que en ellos habitan y trabajan. Ulises, sin más por el momento, me gustaría darte el micrófono. Yo voy a estar aquí atento, trataré de hacer algunas intervenciones, pero bueno, te dejo y para que los presentes como se debe y desearles a todos la mayor de las suertes. Sin antes, perdón, presentamos, nuestros ponentes presentaron algunas presentaciones, las vamos a compartir, tanto los tres, que para que la gente pueda estar interactuando con ellas en la parte de ofertas. Entonces, listos y los dejo. Gracias. Muchas gracias, Memo, muy amable, muchísimas gracias por la gentil presentación. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este panel que era el que esperaban, ya llegó. Y igualmente la bienvenida y el agradecimiento a mis compañeros de paneles, Alfredo y Fernando, que nos hacen el favor de acompañarnos para compartir los puntos de vista, siento yo, muy importantes, complementarios. Tuvimos el gusto de tener unas conversaciones previas al arranque de la charla y pues bueno, coincidimos con esta temática que nos viene a replantear
lo que refuerza el mismo título de este evento, ¿no? Lo que estamos enfrentando ahora es esta posibilidad de replantearnos, de un reordenamiento que ahora empieza a tomar forma a nivel global. Comentábamos precisamente que esto es una iniciativa que está tomando mucha fuerza, inclusive entre los líderes de las principales naciones del mundo, que están viendo la oportunidad de hacer un replanteamiento económico de raíz. ¿Y qué nos exige? Cuestionarnos a nosotros mismos, a nuestras industrias, nuestras empresas, qué vamos a hacer para este regreso a lo que entendemos debe de ser, sin duda alguna, una mejor normalidad. Sea cual sea, definitivamente creo que pocos queremos regresar a lo que estábamos siendo críticos del modelo de desarrollo que efectivamente estaba generando una polarización, lo sigue generando naturalmente una polarización económica, social y sobre todo con un profundo deterioro ambiental. De hecho, les comento, ayer mismo creo que salió una noticia donde menciona, nosotros tenemos un presupuesto ambiental a nivel planetario, ¿no? No sé si algunos lo sabían, yo por ahí lo tenía entendido, pero no sabía realmente qué consistía. Resulta que si el mundo quisiera utilizar únicamente los recursos que el planeta le da, nuestro presupuesto se nos acabó el 22 de agosto. A nivel global, unos países, Estados Unidos, inclusive países escandinavos que tenemos como muy buena referencia, se acaban su presupuesto en abril o en mayo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahorita? Esta necesidad de hacernos un replanteamiento muy profundo, el título lo sugiere. Estamos hablando de reordenamiento mundial y un nuevo modelo de desarrollo inmobiliario sustentable con enfoque cero carbono, temas de salud y productividad. Y ojo con esto, ahorita vamos a regresar a las temáticas y vamos a escuchar los puntos de vista de Alfredo y de Fernando, porque estos son beneficios intangibles. Son beneficios que hoy en día difícilmente entran en nuestros estados financieros y en nuestros reportes corporativos. Y son súper importantes. Ni se diga ahorita la salud. ¿Cuánto vale la salud? ¿Y cómo la represento en la sanidad, digamos, de mis estados financieros? Y bueno, ¿qué viene en tecnología? Vamos a hablar de un marco normativo regulatorio, entraremos en temas de educación, de I+D, cambio climático, en fin, creo que tenemos muchísima información para compartirles. Nuevamente, agradezco a mis compañeros de paneles. Tenemos una dinámica sugerida de tener un par de primeras intervenciones con unas preguntas detonantes, que en este caso la primera para Alfredo, si me lo permites, desde la perspectiva del diseñador, constructor o quien ejecuta, pues lógicamente estamos enfrentando riesgos, pero vemos grandes oportunidades ante la nueva pandemia. ¿Qué efectos inmediatos o de largo plazo entendemos en nuestro modelo de vigente y qué herramientas o capacidades tendríamos que desarrollar para visualizar este nuevo futuro más sano, más responsable, más eficiente que estamos conversando? Gracias, Ulises. Fernando, primero buenos días y encantado de poder compartir en este panel con ustedes. Y aprovecho, hablando del ordenamiento y todo esto, aprovecho para saludar a todos los que nos siguen en línea. Buenos días a todos. Soy Alfredo Galeano y una brevísima introducción. Estoy al frente de DEC en la zona norte del país, en el área metropolitana. Y para contestar la pregunta de los riesgos y oportunidades que este nuevo ordenamiento nos trae, creo que en primera instancia, y hablando específicamente de México, porque hemos tenido que descomponer el mundo en diferentes sectores, hablando específicamente de México, aún no hemos logrado la contención franca de la pandemia que nos permita tener visibilidad de cuándo podríamos establecer un proceso post-COVID. Es decir, todavía no tenemos un horizonte totalmente claro. Si bien la industria de la construcción fue tipificada como esencial y se encuentra operando, aún están cerradas, al menos parcialmente, giros como el hotelero, comercial, oficinas y educacional, situación que no nos permite dimensionar a la fecha el impacto total en sus negocios, que sabemos van a enmarcar sus planes de desarrollo e inversión a futuros.
Sin embargo, entrándole un poquito a la materia, en tema de riesgos, en un panorama general, en el sector salud creo que el principal será una amenaza de rebrote. Todavía no hemos controlado, no tenemos una vacuna o un medicamento que nos ayude a quitar ese fantasma. En la crisis o en la relación económica podemos prever una disminución en la inversión de nuevos desarrollos. Será muy interesante ver qué pasa con el balance del gasto que fue dirigido por la pandemia al sector salud y que no atendió otros sectores para los que previamente estaba etiquetado. Y finalmente, creo que habrá que hacer una evaluación de un calado muy profundo del estado económico. Yo le llamo la supervivencia de empresas desarrolladoras, consultores o diseñadores, contratistas, subcontratistas y proveedores que ha golpeado la pandemia muy duro. Si hablamos ya de sectores específicos, por ejemplo, el turismo, pues estuvo parado 2 meses, se cerraron las fronteras. Tendremos que entender cuál es la estrategia para tener un crecimiento paulatino que restituya los índices de demanda pre-COVID. Y hay otros todavía que van a sufrir algunos cuestionamientos más fuertes. Todos podemos proyectar que en las oficinas, en el sector inmobiliario de las oficinas, habrá una reducción en la demanda, un cambio de paradigma. Digamos, ¿qué empresa no se ha preguntado en los últimos meses o semanas quién debe atender presencialmente el trabajo? El home office cambió nuestra forma de vida y las empresas están evaluando qué puestos requieren tener un escritorio en sitio presencial y otros puestos que probablemente ya nunca regresen a las organizaciones de planta. Ahora, no todo es negativo, hay grandísimas oportunidades para esto. Lo planteabas muy bien, Ulises. La toma de decisiones que sin la pandemia no se anticipaba pudiesen tomar esta dirección, principalmente los temas de medio ambiente, sustentabilidad y bienestar. ¿Qué digo con esto? Estos son factores que eran relegados a una importancia secundaria, porque, como bien lo dijiste, no son tangibles. Es decir, venía primero la parte económica y política social, y en una parte secundaria venía la parte medioambiental y de bienestar. Creo que nos movieron el piso. El mundo cambió y esto nos da la oportunidad para ver cuántos escalones avanzan este tipo de temas tan relevantes para que sean factor en la toma de decisiones. Habrá mucha tela de dónde cortar al repensar la forma en que solucionamos nuestras actividades de la vida diaria. Compras en línea que han crecido exponencialmente, que van ligados a centros de distribución y transporte. Probablemente las tiendas departamentales tengan que cambiar la manera en que ofrecen sus servicios. La educación, puesta a prueba la última semana por las clases a distancia, en línea o televisadas. Y por qué no decirlo, un diseño que permita privilegiar áreas abiertas con un contacto mejor pensado. Como que durante un tiempo nos dedicamos a tratar de ver cómo cabían la mayor cantidad de departamentos o de usos en algunos inmuebles y no privilegiamos tanto el decir, oye, ¿y cómo es la convivencia? Me ha tocado mucho recientemente que hay gente que está redescubriendo espacios en su casa, que se da cuenta que ahora las amenidades son distintas y que probablemente no eran bien concebidas tampoco en el modelo anterior. Sin embargo, el día de hoy, pues como lo dije, la vida nos cambió y ha dirigido nuestra visión a un paradigma distinto. Y por último, creo que una oportunidad muy significativa en el medio es que el apetito tendrá de los desarrolladores, buscará empresas que puedan brindar mayor confianza y seguridad. ¿Qué estoy diciendo? Empresas más sofisticadas que puedan asegurar los resultados de los proyectos. Con referencia a los efectos inmediatos y futuros del modelo de negocio, lo que creo que podemos plantearle a la gente que nos está siguiendo es, y lo voy a repetir un par de veces durante la charla, en el plano inmediato tenemos que preguntarnos qué organizaciones de la industria a lo largo y ancho de la cadena de servicios se mantienen en pie y en qué condiciones se encuentran. Me parece que el futuro del modelo de negocio se inclina en dirección de modelos diseño y construcción, que nos permita tener equipos especializados y de alto desempeño al servicio del proyecto. Indudablemente se tendrá un menor margen para equivocarse o hacer retrabajos o cambios. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros que nos dedicamos a este medio que parece que nunca estuvieron en un mismo cuarto, en una sala de juntas, el equipo de diseño y el de construcción? Y que aparte de todo, pareciese que los miden métricas distintas. El proyecto es el mismo, caballeros.
Es un solo proyecto, 2 equipos que parece que tienen motivadores distintos. Es por eso que creo que el diseño-construcción, o lo que llamamos nosotros en BEC modelo integrado, nos brinda una oportunidad de traer a la mesa mejores soluciones. Y otro tema importante que hemos estado trabajando en BEC ya por algunos años es la prefabricación. La estandarización ofrece una opción muy interesante para atender ciertos módulos en proyectos que no requieren soluciones a la medida y que nos pueden dar una mejor calidad, ser más eficientes y productivos. Pues eso es lo que yo veo. Creo que tenemos que privilegiar un set de herramientas que nos capacite para salir adelante de la pandemia. La resiliencia, una capacidad de reponerse a momentos críticos, nos ha puesto a prueba y se pondrá de moda en lo que está por venir. La adaptabilidad, salir de la cuarentena, quitarse el miedo que nos da la enfermedad, adaptarse a las nuevas reglas y volver a tomar un curso de manera responsable. Yo he planteado mucho recientemente que tenemos que desaprender lo aprendido. Tenemos que cuestionarlo todo. El mundo no es el mismo. No podemos traer el mismo set de herramientas hoy para una realidad que nos plantea retos distintos. Entonces, creo que desaprender lo aprendido será un excelente ejercicio en la industria. Y una industria del diseño y la construcción que es muy creativa, yo diría, pensemos en nuevas funciones, procesos distintos, escenarios que creamos de película y solucionemos estos problemas para salir adelante. En resumen, suma de capacidades que se refleje en la integración de equipos multidisciplinarios en favor de los proyectos. Excelente. Muchísimas gracias por los apuntes, Alfredo. La realidad es que nos da un excelente contexto y punto de partida para estas reflexiones que vamos a estar abordando en los próximos minutos. Creo que esta coyuntura difícilmente se va a dar, o al menos para muchos de nuestra vida no se había dado esta condición. Hemos pasado por una cantidad de crisis, algunos más, algunos menos, dependiendo de nuestra edad en este país, pero definitivamente este trae un aderezo especial muy fuerte y doloroso, pero esa profundidad del cambio es exactamente lo que tú apuntas, ¿no? Que entre más la exigencia, más la oportunidad de una reconversión y un replanteamiento. Entonces, en ese sentido, Fernando, digamos, abundando sobre esta reflexión de retos y oportunidades, herramientas y capacidades para fortalecernos en este proceso. Sí, gracias, Ulises. Primero también, igual que Alfredo, agradecer a todos los que están conectados, acompañándonos hoy. Este formato nuevo de charlas y conversas digitales, pues para todos es una experiencia novedosa. Vamos adaptándonos, pero lo mejor es poder compartir aquí y ojalá también al final del panel haya mucha retroalimentación y preguntas para seguir con esto. Yo soy parte de Vitro Arquitectónico. Vitro, muy rápidamente, es el fabricante de vidrio más grande de Norteamérica en términos de tecnología, en términos de capacidades productivas. Y pues uno de nuestros retos principales es que al ser un fabricante de materiales estamos al inicio de la cadena y nos toca entender cada eslabón hacia adelante hasta llegar al consumidor final, pasando obviamente por figuras como los arquitectos, los diseñadores, los desarrolladores. Entonces tenemos que hacer ese trabajo de entendimiento de mercado para adaptar a esas necesidades, evidentemente, los productos y tecnologías que desarrollamos, ¿no? Yo en lo personal tengo 10 años en la industria de materiales, 5 de ellos relacionados a construcción, entonces algunas de las aportaciones que voy a hacer van a venir un poco encaminadas también a esos temas. Yo quiero rescatar para empezar 2 puntos que me llamaron mucho la atención de lo que decía Alfredo, elaborar un poco sobre ellos. Yo creo que este tema de la pandemia está dejándonos 2 aprendizajes y el primero es que ante la necesidad inminente de adaptarnos, las innovaciones y la colaboración despegan en ritmos que tal vez si no hubiera pasado esto con el debido cuidado y el respeto que teníamos con el tema de la pandemia, a lo mejor hubieran demorado más, ¿no? Hoy en día se están produciendo cada vez más estudios sobre confort y salud de los ocupantes de edificios y de casas como nunca antes había sido. Hoy en día se está viendo cada vez más conversaciones e innovaciones de materiales, productos, sistemas constructivos, sistemas digitales que prioricen este tipo de aspectos cualitativos para nosotros como personas, antes que tal vez, como Alfredo decía, enfocarnos mucho más al precio, volumen, otro tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que todos, la cadena de valor completa, tenemos que aprovechar esta coyuntura para acelerar y realmente tangibilizar todos estos beneficios de colaboración que se están presentando.
Yo lo que quiero aportar desde el punto de vista de los fabricantes de materiales o los diseñadores, que es un poco lo que Ulises preguntaba, es que nosotros vemos tres cosas que se pueden potenciar y que hay que aprovechar a raíz de esta situación. La primera es la sensación de reconectarnos con el tema de la naturaleza, el afuera y el adentro en nuestros espacios. En esa realmente hay un tema que ha sido muy comentado últimamente y el cual no quiero dejar de hacer énfasis porque además directamente el vidrio como un material transparente, un material que nos permite dar estructura, dar conexión, pues suma muchísimo en ello. Y es como hoy en día realmente hay muchísima información, muchísimos estudios que demuestran que la gente en sus casas, la gente en las oficinas, la gente que está en diferentes espacios, al tener una sensación de luz natural, de conexión con el exterior, tiene un montón de beneficios que no solamente van desde la salud, por supuesto, los ritmos circadianos, mejores patrones de sueño, mejores procesos cognitivos, etcétera, etcétera, sino que además eso también impacta directamente en la productividad, por ejemplo, pensando en las oficinas o en los corporativos, ¿no? Que el home office, que si regresaremos a la oficina, que cómo va a cambiar todo eso, pues no importa al final del día porque independientemente de ello, es importante que el espacio donde nosotros nos vamos a desempeñar desde el punto de vista profesional tenga estas cualidades de ingreso de luz natural que hoy en día se vuelven cada vez más importantes y para eso existen muchas tecnologías y se siguen desarrollando algunas más. El segundo es que se ha hablado mucho desde el punto de vista de sustentabilidad sobre el tema del confort. El confort térmico, el confort acústico y también obviamente relacionado desde el punto de vista del edificio, los ahorros o las ventajas operativas o inclusive de inversión inicial que puede haber, por ejemplo, cuando tienes envolventes de alto desempeño, ¿no? Buenos aislantes, buenos impermeabilizantes, buenos vidrios, etcétera, etcétera. Pero hoy en día yo creo que ese concepto lo tenemos que cambiar como segundo punto a no solamente confort, sino ahora hay un punto que se le pone antes que es salud y confort 360. O sea, hoy en día tenemos que estar diseñando los espacios ya con otro tipo de tecnologías. Empiezan a surgir empresas globales que empiezan a tener tecnologías predictivas de cómo se mueve la gente y los patrones de flujo que hay dentro de las oficinas mismas, de aeropuertos, centros comerciales, y con eso ellos pueden empezar a hacer estrategias de diseño para mantener distancias sanas, para poder priorizar el tipo de ventilación, el tipo de dinámica que existen en estos espacios. Otra cosa que es muy importante también y ha surgido es el tema de la luz que comentaba antes, de la iluminación natural, pero por supuesto el tema también de la ventilación en los espacios, ¿no? Hoy en día el tema de tener niveles confortables de humedad, niveles confortables de aire circulando es muy importante también para el sentimiento de que la gente se sienta en un espacio bien circulado. Y por último, desde el punto de vista de la tecnología, para terminar mi comentario, definitivamente, y ahí es una cancha en donde nosotros como fabricantes de materiales estamos muy involucrados, ha habido una serie de innovaciones espectaculares que tal vez, inclusive algunas de ellas puede que tengan 1 año, 2 años de que se lanzan al mercado, pero hoy en día van a coger una fuerza muchísimo más rápida, en donde realmente se prioriza el tema de proteger a la gente, la salud de los trabajadores y la salud de los ocupantes. Pongo 2 ejemplos muy rápidos, algunos de ustedes tal vez lo han visto, hoy en día está ya en fases muy avanzadas de desarrollo vidrios antivirales, vidrios que sean capaces a través de recubrimientos nanométricos invisibles para el ojo humano de poder reducir al mínimo el tiempo de residencia de un virus cuando esté en ese vidrio. Imagínense lo que esto significaría para el sentimiento de protección y el sentimiento de salud de la gente. Otra cosa muy interesante es desde el punto de vista de los sistemas constructivos. Alfredo hablaba de prefabricados, que sin duda es una tendencia que va a seguir tomando aceleración. Pero, por ejemplo, pensando en edificios de oficinas o en edificios multiusos, rascacielos, etcétera, para los muros cortinas, las fachadas completas de vidrio que hoy en día se hacen, existen ya sistemas en donde se reduce a 1/3 la necesidad de gente que tú utilizas para instalar un muro cortina a través de algunos sistemas que instalan rieles y perfilería en el esqueleto del edificio. Llegan las unidades de vidrio en un camión afuera del edificio y una pequeña grúa los va llevando por una serie de carriles y los va instalando de manera automática donde corresponden. Hay videos fantásticos, imágenes fantásticas de eso, tal vez los pueden descargar en el chat y si no, se les enviamos para que conozcan. Pero, ¿qué es lo que trato de decir con esto? Este tipo de tecnologías donde se mantengan distancias entre los trabajadores, donde además esto traiga ahorros para la construcción, para el desarrollador, y eso se pueda traducir o con eso subsanar, por ejemplo, los costos adicionales de diseño, llámese mejores ventanas, mejores aislantes, mejor ventilación, mejor
condicionamiento de departamentos, de oficinas y tratar de no elevar tanto el precio al consumidor final, buscando ahorros en esta parte de la cadena, va a tomar una fuerza de manera muy espectacular. Entonces yo creo que, Ulises, en resumen, salud y confort 360, sensación de conexión a la naturaleza y redescubrir eso. Y por último, modelos constructivos innovadores y materiales que prioricen salud y confort son las 3 tendencias que nosotros vemos despegando de manera acelerada, y así va a ser los próximos años también a raíz de esta situación. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias por compartir estas reflexiones, Fernando, que nos llevan un poco precisamente a cómo articular esto bajo una filosofía o bajo un concepto superior. Yo siempre también he mencionado que tenemos metas que son un tanto miopes en el sentido de la poca trascendencia que pueden tener, y desafortunadamente alineamos nuestras prioridades, hombre, personales, de negocio, a esta meta que no ve más allá. De hecho, efectivamente, por favor, que yo ahorita no le quiero ni oprimir ahí al botón para no sacar la pantalla, pero hay unas imágenes que ahorita mencionaba Fernando, Alfredo, que estamos compartiéndoles un poco para ilustrar. Nos Daza, aquí el Memo, que nos dijo que no íbamos a poner videos, entonces, pero tenemos unas imágenes de apoyo que creo que son muy ilustrativas. No, las estamos compartiendo ahí. Gracias. Entonces, ilustran mucho, ¿no? Precisamente que estamos diciendo una situación en la que queremos vivir, y es muy entendible. Claro, tenemos los grandes retos inmediatos que nos presenta la pandemia. Claro, no podemos obviarlo, pero ¿qué hay más atrás? Inevitablemente, y ya lo estamos resintiendo, lógicamente, un golpe económico, una posible recesión. Y detrás de esto, el cambio climático, que, bueno, quienes estamos en esto de piel y corazón, pues lógicamente nos mortifica un montón, porque lo que quisiéramos ver es señales y claridad en cuanto a los rumbos generales. Es decir, el real estate, su mercado, todas las herramientas financieras que soportan este modelo de negocio vigente tienen hoy en día unas prioridades muy concretas y responden a una línea de pensamiento determinada. ¿A qué quiero llevar entonces este comentario? Para Alfredo, si me ayudas, por favor, es en esta visión superior y de largo plazo, que para ordenamiento general, si están de acuerdo, pueden ser precisamente los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, que nos hablan priorizar comunidades y ciudades sostenibles, que nos hablan de cadenas de producción y suministro responsables. Efectivamente, como dice Fernando, salud y bienestar es una prioridad, es un derecho que tenemos como seres humanos. ¿Cómo todos estos preceptos que de acuerdo global los países estamos aceptando, podríamos empezar a traducirlos y a permear en el sector construcción, en el real estate y en México? Sí, gracias, Ulises. Creo que es cómo traemos esto a la tierra, ¿no? Cómo lo aterrizamos para que sean algunas actividades muy puntuales. Entonces, voy a contextualizar un poquito. Primero, el desarrollo es un concepto multidimensional, ¿no?, que incluye elementos económicos, políticos, sociales, institucionales, así como aquellos relacionados con el uso de los recursos e impacto al medio ambiente. No podemos atajar esto desde un solo ángulo. Hay muchas aristas que debemos comenzar a trabajar. Otro tema, y ahorita que mencionas, traído de los datos de Naciones Unidas, nos dice, la mitad de la humanidad hoy en día vive en ciudades. Y se prevé que en los siguientes 10 años esto aumente al 60%. Entonces, en 2030 el 60% de la humanidad va a estar aglomerada en lo que hoy llamamos ciudades. Eso nos obliga a tratar de entender cómo debemos escalar la infraestructura y replantear la estrategia bajo la cual se conceptualizan estas ciudades. Porque el siguiente dato es verdaderamente alarmante. Lo mismo, hago referencia a los tratados y las revisiones de Naciones Unidas. Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la superficie de la Tierra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. Entonces, ¿cómo es
que el 3% en superficie, en densidad, con la mitad de la población mundial ahí, genera tal impacto. Pues, creo que yo traigo a la mesa la siguiente pregunta. ¿Qué debemos sacrificar? ¿Un cambio en el modo de vida? ¿Redefinir la cultura, los usos y costumbres? Y es ahí en donde, desde la parte del diseño y la construcción, creo que nos obliga a plantear algunas estrategias muy específicas. Voy a tratar de aterrizarlo de una manera muy concreta. La primera, yo creo que tenemos que reformar la regulación y aumentar la transparencia. ¿Qué digo con esto? Reducir la informalidad y la corrupción, fomentando la transparencia en costos y premiando el buen desempeño. 2, creo que hay que repensar el marco contractual. Hay una necesidad de alejarse de un hostil entorno de contratación que caracteriza muchos proyectos de diseño y construcción, por un sistema más centrado en la colaboración y la resolución de problemas específicos de los proyectos. 3, pondría yo, creo que hay que repensar los procesos de diseño e ingeniería. Un mayor enfoque en la capacidad de construcción y dirigido al uso de repeticiones de elementos de diseño en aquellas zonas donde el proyecto no requiere soluciones a la medida. Otro tema muy importante y que en BEC nos ha tomado, diría yo, los 25 años en una revolución de cómo atendemos los proyectos, son los modelos integrados de diseño y construcción. Reducción de retrabajo o evitar la desconexión entre la parte diseñadora y la constructora. Esto lo mencioné antes. De verdad, no podemos seguir trabajando en silos. Las soluciones son para proyectos conjuntos, como lo dije, multidimensionales. El otro tema que yo creo que abonaría mucho sería mejorar la administración de la cadena de procuras. Una combinación de las mejores prácticas que se utilizan en otras industrias con mayor planificación y transparencia entre contratistas y proveedores. Esto nos ayudaría a reducir significativamente los retrasos. Y algo medular para nosotros, mejorar las prácticas de ejecución en sitio. ¿Qué quiero decir con esto? La construcción es una industria añeja, una de las más viejas que existen, las más experimentadas. Nosotros tenemos como uno de nuestros valores en BEC la innovación. Innovación no se refiere a pantallas y celulares y iPads, que regularmente es lo que traemos a la mesa cuando hablamos de esta palabra. Sin embargo, para nosotros en BEC, innovación se refiere a buscar nuevas formas de solucionar y realizar actividades. Voy a traer a la mesa ahí un tema que a mí me parece alarmante. La industria de la construcción o diseño y construcción ha tomado cada vez una preponderancia económica más significativa en el mundo. Con esto hasta llegar a una cifra que el 7% de la población económicamente activa o que realiza algún trabajo, trabaja en esta industria. Sin embargo, hemos sido muy pobres o poco eficientes en temas de productividad. En un estudio que leía yo hace un par de años de McKinsey, trataban de reflejar cómo la construcción ha crecido en eficiencia, en productividad, solo 1% anual durante los últimos 20 años. Para tener como referencia y guardando las distintas industrias, sería una tercera parte de lo que crecen otras actividades. Entonces, debemos de mejorar nuestras prácticas de ejecución en sitio. No estamos en la época de los egipcios, ¿sí? Ahora, también tenemos que ponderar la implementación de la tecnología. Creo que para todos ya comienza a ser sumamente común el uso de modelado BIM y construcción tridimensional, 4D, 5D. Yo no sé en cuántas veces vamos a acabar, pero ya llevamos bastantes. Herramientas de colaboración digital. Esta herramienta que vemos hoy, no voy a decir marcas, pero diferentes plataformas de tecnología para administrar información y poner al servicio del proyecto distintos instrumentos. Drones que nos permitan hacer escaneo, monitoreo y mapeo. Hoy en día la topografía la puede realizar sondeos vía dron y nubes de puntos. Y por qué no también tratar de plantearnos el uso de nuevos materiales. Y bueno, si no son nuevos, al menos pongamos sobre la mesa la economía circular, reciclaje y reparación. De verdad, lo voy a decir con todo respeto para el medio. Hay que revisar la procedencia de los materiales. A veces se privilegia el traer el material del otro lado del mundo
a un proyecto cuando tenemos con una procedencia un poco más cercana y sustentable materiales que nos ofrecen un performance o desempeño, pues, diría yo, similar. Algo equiparable. Así es. Y volver a capacitar la fuerza laboral. Esto es medular. El cambio en el sector de la construcción solo se puede lograr si invertimos en reestructurar una fuerza laboral que esté envejeciendo y ha cambiado mucho su composición a través de la migración. Las empresas de construcción y los trabajadores debemos capacitarnos continuamente. Tenemos que aprender a implementar el uso de equipos y herramientas más avanzados. Con esto me gustaría amarrar un poquito la plática con dos frases. Tenemos que alinearnos a premisas rectoras de sustentabilidad. Menos emisiones, más salud, más negocio y más equidad. Sí. Y me gustaría cerrar con una frase que a mí me encanta y que seguramente la habrán escuchado por ahí. Tenemos que satisfacer las necesidades de estas generaciones sin sacrificar las de generaciones futuras. Es una responsabilidad que estamos obligados a considerar. Absolutamente, Alfredo. Sí, muchísimas gracias. Y esto nos da paso a estas reflexiones que ahora vienen de Fernando. En este reto hablamos entonces ya de innovación tecnológica, de un cambio en nuestras capacidades y un desarrollo de una visión a mayor plazo, buscando este equilibrio ambiental, social y naturalmente pues con rentabilidad económica. Ahora, el reto va, Fernando, para pensar en algo que ahora se empieza a acuñar como edificios cero carbono o más allá, positivos o regenerativos, ¿no? Correcto. Hablamos de una transición tecnológica, hablamos de un mindset que definitivamente vamos a tener que migrar por temas regulatorios, por presiones económicas, ojalá y no, pero posiblemente por una crisis ambiental global. ¿Qué soluciones o qué herramientas o capacidades son las adecuadas para empezar a construir el cimiento de esta sociedad más resiliente y en este replanteamiento de un reordenamiento general? Sí, mira, yo creo que eso lo pondría, me imaginé como una fracción en donde en el numerador tengo estos tres elementos, que es evidentemente los materiales y la tecnología. En segundo lugar es la legislación, que siempre es importante, y en tercer lugar es la estrategia de comunicación como tal. Y en el común denominador, en la parte de abajo de esa fracción, es la voluntad de la cadena de valor, ¿no? Que cada uno de los actores realmente estemos comprometidos a poner nuestro granito de arena, porque, digo, por decirlo de alguna forma, si solo el desarrollador está realmente convencido de ir al tema sustentable, pero la gente de los materiales, la gente de la constructora, el mismo arquitecto no tienen estos conceptos, de nada va a servir. Si solo existen desde el punto de vista de los materiales, productos que tienen un super performance energético, muchos beneficios cualitativos para los ocupantes, etcétera, pero no hay esa voluntad en el resto de la cadena, tampoco va a servir. Entonces yo creo que por eso ese es el común denominador. Ahora, en las tres partes de arriba, muy rápido pongo algunos ejemplos para ilustrarlo un poco mejor. Yo creo que desde el punto de vista primero de los materiales, hoy en día existen ya muchas tecnologías creadas en el mercado y, como comentaba antes, se siguen desarrollando algunas otras. Pongo dos ejemplos. Desde el punto de vista, sabemos que en edificios nuevos pues tiende a ser relativamente un poco más sencillo el que focalicemos el consumo de baja energía, el que podamos hacer energía cero, etcétera, porque lo estamos conceptualizando desde el diseño, ¿no? Con el reto que eso trae. Pero el tema es que el 90 y pico % de los edificios ya están construidos y esos son grandes generadores de carbono, ¿no? El tema de retrofit siempre ha sido un gran desafío por temas de costos, lo sabemos, en términos de cómo rediseñar ese edificio ya existente sin demolerlo y que pueda volverse un poco más benéfico o reducir su huella de carbono. Bueno, empiezan a existir otras tecnologías, en el caso del vidrio también voy a comentar una, en donde edificios históricos o edificios que fueron creados hace 20, 30, 40 años, y por ejemplo en las ventanas o en los marcos de perfilería tienen ya cierto espesor definido, una forma de ahorrar costos sin tener que cambiar todo eso es, empiezan a existir unidades de vidrio que son 2/3 más delgadas, es decir, tienen un espesor 65% más delgado, pero tienen el mismo desempeño aislante y el mismo desempeño de control solar que soluciones que ya hay hoy en día, ¿no? Entonces eso te permite que no tengas que cambiar la perfilería completa y te permite hacer un cambio muy fácil en el vano, en el hueco donde ya tienes el vidrio anterior, y con eso vas a ganar
enormes temas de consumo energético en la operación del edificio. Empiezan a existir otras tecnologías de vidrios que siguen teniendo el mismo desempeño energético, pero complementan la parte que hablaba yo antes de esa sensación de conexión y de luz natural con el exterior. Las fórmulas cada vez de diseño de vidrio para tener más luminosidad, más transparencia, más sensación de conexión al exterior, cada vez siguen evolucionando y se vuelven también más económicamente viables con opciones de menores costos para que puedan ser universalmente más adoptadas, ¿no? Entonces pongo esos dos ejemplos. Desde el punto de vista de la legislación, tal vez algunos de ustedes lo han oído, a mí me emociona mucho cuando veo este tipo de ciudades que son pioneras y toman este tipo de acciones. Nueva York, que sabemos que es la ciudad de rascacielos por excelencia, prácticamente 2/3 de los edificios o de los rascacielos que están hoy en Nueva York, que son más de 50,000, que se consideran edificios high-rise, 3 pisos o más, van a seguir existiendo los próximos 30-35 años y generan el 70% del carbono de toda la ciudad. Entonces, imagínense, es una huellotototota la que hacen esos edificios. Entonces, como decía Alfredo, ¿cómo, digamos, desde el punto de vista legislativo, cómo hacen para pasar legislación que sea con un buen timeline para adaptarse, que tenga reglas del juego claras y que tenga mecanismos de verificación y de enforzamiento que realmente se cumplan, ¿no? Entonces, esta legislación que se pasó y se aprobó el año pasado bajo un marco de cambio climático y ya después se adapta a los códigos de edificios y de construcción locales, tiene como compromiso que al 2030 se va a reducir en un 40% esa huella de carbono, al 2050 se va a reducir un 80% esa huella de carbono y a partir del 2030 todo edificio nuevo en Nueva York, de 3 pisos o más, tiene que ser 0 carbono o si no, no hay permiso para operar ni para construir y así de sencillo. Oye, ¿cómo lo controlan? ¿Cómo le van a hacer? Bueno, a partir de, me parece que en 2023 o 2024, que entra ya en efecto total, van a imponer multas para esos edificios que sigan emitiendo toneladas de carbono más allá del límite que tienen establecidos. Entonces, bueno, existen estos mecanismos como benchmark. Y para terminar el comentario, desde el punto de vista de la comunicación, yo creo que toda la cadena de valor, cada uno desde su espacio o actuando en conjunto, tenemos que seguir comunicando los casos de éxito que existen hoy en día, ¿no? Como comentaba Ulises, ya en tema de 0 carbono o en tema de rendimiento energético hay muchísimos estudios. Nosotros desde Vitro lanzamos uno el año pasado en donde se demuestra que para un edificio de 15 pisos de oficinas uno se puede ahorrar un 40% en la inversión inicial y un 30% en la operación del edificio al utilizar acristalamientos de alto desempeño por el ahorro, evidentemente, en aires acondicionados y todo más. Y por otro lado, solo para redondear con esto, hay un estudio súper interesante que vamos a compartir después, que habla sobre los beneficios cualitativos y cómo una empresa con un edificio de más o menos 14,000 metros cuadrados de área de oficina, 800 empleados, es un caso real, al implementar soluciones de alto desempeño en el edificio, vistas al exterior, buena ventilación, confort térmico, confort acústico, todas estas estrategias verdes, logra generar un profit de $2.5 millones al año cuando combina las mejoras en productividad de los empleados, la reducción del ausentismo, o como le llaman en Estados Unidos, los días enfermos o los sick days, y cuando combinan también la disminución en la tasa de retención, en la tasa de separación de empleados, ¿no? Se queda más gente. Entonces, es un montón de plata, es un montón de dinero que se queda, también desde el lado cualitativo, que muchas veces es más difícil de cuantificar, pero cuando vemos todos esos casos, uno los lee y realmente se emociona porque dice, esto se puede volver dinero, ¿no? Y además cumple con la parte económica, la parte social, porque a la gente le das otras herramientas para estar saludables y confortables 360, y por supuesto con la parte medioambiental, porque estos edificios reducen mucho menos la huella de carbono. Entonces, creo que las soluciones están ahí afuera y es tema de seguirlas comunicando y poniendo los casos para que la cadena completa las conozcamos. Excelente, excelente, Fernando. Entonces, aquí hay un mensaje también muy positivo, que realmente las capacidades, la tecnología, el conocimiento ya está, pero efectivamente, como decía Alfredo, necesitamos revisar esta cadena de valor de una manera holística, amplia, de punta a punta, buscar esos esquemas de ganar, que creo que estamos muy poco dispuestos, y yo he visto en lo personal muy pocos ejercicios en donde el reto para un proyecto es poner un incentivo que sea compartido y que nos fomente naturalmente a que mi esfuerzo me traiga primero un beneficio a mí
y mejor al resto del equipo del proyecto. Entonces, creo que también ahí hay, digamos, hay conceptos de fondo que podemos realinear en esta estructura, ¿no? Memo, tenemos preguntas. ¿Quieres que manejemos un espacio para reflexiones? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí, me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. No, bueno, nada más. Sí, nada más es compartir y decirle al público que Vitro y tanto tú, Ulises, y Beck realmente comparten esta filosofía. Hoy día tenemos que crear esos ecosistemas y los materiales y la manera en que desarrollemos. Esto ya cambió, señores. Entonces, esto tiene que ser, en un reordenamiento mundial, tendrá que ser para adelante. Podemos estar en la comodina y a lo mejor 6 meses después que podamos regresar, seguir que no pasó nada, pero esto va a seguir en la mente de todos nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos proyectos ahora que tengan mucho más viabilidad y que tengan mucho más durabilidad sustentable? Tendrá que ver mucho con los procesos desde construcción y los mismos materiales, como dijo en un principio. Yo la verdad agradezco mucho el esfuerzo. Creo que cada uno de ustedes desde su trinchera está elaborando y está duro y dale, como decimos ahí en Monterrey, con los clientes, tratar de hacer innovación en los mismos materiales, cómo colocarlos, cómo ser más eficientes, ahora cómo somos más productivos. Entonces a mí me gustaría, Alfredo, para comenzar contigo, ¿qué tantos de tus clientes en BEC están realmente siguiendo esta filosofía? O sea, yo sí he visto mucho crecimiento de certificaciones LEED, ahora vienen muchas certificaciones WELL, pero ¿qué tanto? Porque una cosa es el que propone y la otra cosa es si el cliente está receptivo o el mismo desarrollador. ¿Cómo lo ves tú ahora? Sí, creo que los clientes están muy receptivos a cambiar los esquemas. Voy a poner un par de ejemplos y hablar de métricas de la compañía. Más del 50% de nuestros proyectos hoy son integrados, es decir, el cliente ve en la suma del diseño y la construcción de un mismo ente que trabaja durante todo el proceso del proyecto y su vida de ciclo, desde su planificación hasta la parte de su diseño, luego viene su parte de implementación en la construcción. Entonces, estos modelos son muy utilizados en las industrias, cuando vemos las armadoras de automóviles o algunos otros que tenían más facilidad para implementar este tipo de modelos porque pues, son mucho más repetitivos. Hoy en día en la construcción comercial, cuando hablamos de hoteles, residencial, educacional, los clientes están muy receptivos a tratar de implementar nuevos esquemas. Ahora, cuando hablamos de temas de certificación, creo que las certificaciones LEED y WELL están en todas las mesas de todos los proyectos. Cuando platicamos el diseño, es una pregunta obligada a saber qué certificación se va a perseguir e inclusive participamos con algunas instituciones muy importantes, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, en las cuales ya ellos han desarrollado internamente unas certificaciones que el Tecnológico tiene de buenas prácticas. Recientemente diseñamos y construimos el Wellness Center aquí en la ciudad de Monterrey, está en este proceso, y cruzó el diseño hace año y medio, estamos en el proceso ahorita de la construcción, en donde era el antiguo estadio tecnológico, y ese proyecto pues es específicamente esto que estamos platicando, un centro de bienestar que aglomere, sí, funcionalidades deportivas como la natación o el básquetbol, pero también tenga una parte de formación integral, educación, administración, nutrición, psicológico. Entonces, fue un proyecto que yo creo que lo que hace es englobar mucho de las cualidades que estamos platicando aquí. Pues cuando me preguntas ahorita, Memo, oye, ¿cuántos clientes están abrazando esto? Modelos nuevos de implementación de diseño y construcción, ya más de la mitad. Nosotros prevemos que en los siguientes 10 años, te podría decir que vamos a estar arriba del 75%. Y cuando hablamos de certificaciones, creo que ahora los desarrolladores entienden mejor qué significa tener una certificación LEED, no como un valor de venta, sino como un valor de desempeño del edificio. Los diseñadores y constructores tenemos que traer a la mesa mejores estudios para presentar por qué una inversión inicial que probablemente es más elevada va a tener un rédito en el futuro. Ya lo decía por aquí Fernando, los trabajadores que estén contentos en su área de trabajo van a desempeñar mejores labores para las empresas que ahí se hospeden o trabajen. Pero también pues vas a pagar menos aire acondicionado, vas a tener iluminaciones que requieran de soluciones pues, mucho más reducidas. Lo que sucede es que a veces nos gana un poquito el que la inversión viene a veces upfront, en la parte inicial,
creo que como diseñadores y constructores tenemos que traer a la mesa los beneficios durante toda la vida o el ciclo del proyecto. De acuerdo. Gracias, Fernando, contigo. Rápido, tenemos 6 minutos. Vitro, aparte de tener tu división de arquitectura y todos los materiales en México, yo he visto que a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, se han hecho unos proyectos impresionantes que obviamente mejoran la iluminación. Supongo que inclusive para jardines botánicos, modomos y demás, me tocó ver unos increíbles. Compártenos un poco, ¿qué tanto a nivel mundial está creciendo esto y cómo crees que llega a México? Sí, definitivamente tomó despegó de otro nivel completamente distinto el tema desde el punto de vista de Vitro y del vidrio, la necesidad o las solicitudes por vidrios que maximicen la transmisión de luz, la transparencia y por ende esa sensación de conexión al exterior. Eso se refleja en productos que cada vez piden tintes o colores los arquitectos más neutrales, más translúcidos, más transparentes. Y por supuesto, desde el punto de vista del vidrio ultra claro, el vidrio bajo en hierro, Vitro ha robustecido su oferta de portafolio con diferentes opciones que versus un vidrio claro estándar que ofrecen transmisiones de luz más altas con puntos de precio que van siendo más accesibles que tal vez los productos más premium que evidentemente ya se utilizan en obras insignia o en obras de otro tipo de calibre. Entonces, estos son ejemplos de cómo hemos adaptado el portafolio de desarrollo, de investigación y desarrollo a estas necesidades. Y apuntalando nada más lo que dice Alfredo, algo que a mí me parece muy interesante, retomando mi comentario anterior, es un término que lo vi esta semana o la semana pasada cuando hablamos de los beneficios cualitativos que tienen utilizar estos materiales o tecnologías, y no solo en oficinas, también en hospitales, en hoteles, en un montón de tipologías de edificio. Pero hablando específicamente de oficinas, conocemos todos el término ausentismo, gente que no se presenta a trabajar por X o Y razón, pero leía yo el término presenteísmo, digo, a reserva de pronunciarlo bien o no, pero el presenteísmo, como le dicen en Estados Unidos, es el fenómeno de la gente que va y por no tener condiciones adecuadas de trabajo, lugares muy oscuros, lugares calientes o lugares muy fríos o lugares con un montón de ruido, espacios confinados, en fin, todas estas cosas que se pueden mejorar a través de un mejor diseño de materiales, la productividad y las ganas de continuar aportando creatividad, conocimiento, experiencia a la empresa. Hay varios estudios que empiezan a surgir de cómo disminuyen la persona estando en la oficina, no faltando, lo cual es diferente al ausentismo. Entonces, se vuelve cada vez más relevante y el consumidor se va empoderando también porque no podemos mentir en el hecho de que todos la pandemia nos ha traído, porque lo escuchamos de muchas fuentes, digamos, la conciencia de que queremos espacios más sanos, más saludables y que nos permitan tener un estilo de vida en donde se priorice lo que hablaba antes, ¿no? Salud y confort 360, pues para poder desenvolvernos mejor tanto intrapersonal como interpersonalmente. Muchas gracias, lo acabas de decir, ese conocimiento y expertise. Aquí tenemos a 3 expertos en la materia. Ulises, agradecerte, creo que tú eres un luchador, como dije en un principio, te conozco desde hace tiempo. Ejemplos son tus oficinas, que ya vi que estás transmitiendo desde ahí. Tienes una doble certificación platino y supongo que Beck y también Fernando, pues hay que predicar con el ejemplo y seguir transmitiendo eso, ¿no? Sí, como les dije en la reunión que tuvimos previa, aquí, señores, el que se actualiza en temas de sustentabilidad, terminando esta pandemia, el que no va a estar viendo el coche de la tecnología y de la modernidad cómo se va, y nosotros estaremos viendo por un espejo retrovisor a los que no actuaron a tiempo. Entonces, conciencia, tenemos un solo planeta, tenemos un solo mercado, y agradecerle a todos, Ulises, muchas gracias por tu amistad, igual a Fernando y Alfredo. Al contrario. Nos vemos pronto en Monterrey y avisarle al público que vamos a terminar esta transmisión en 2 minutos y se carga otra vez la aplicación y comenzamos con el último panel de tecnología, que al igual que la sustentabilidad va a ser una herramienta totalmente de trabajo en cómo podemos vender los desarrollos y ahorrar estos procesos para ser más eficientes. Gracias a ustedes, espero verlos pronto. Muchas gracias. Semana, gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Alfredo. Gracias. Muchas gracias.